Bueno, hola, mi nombre es Naxen, estoy aquí para compartirme este videito con respecto a lo que estaba sintiendo la semana pasada y esta que va en curso. La semana pasada yo anoté las emociones que estaba sintiendo, pero ciertamente no profundicé mucho. Y no profundicé mucho porque no tenía mucha claridad. Esta semana he tenido un poquito más de claridad, entonces he podido profundizar más en las emociones. Viéndome, observándome a través de las vivencias en los entornos, en los ambientes en los que estoy, ¿sí? Y me contaré cómo pude profundizar en esas emociones, cómo pude llegar a ellas y también cómo pude intelectualizarlas y llevarlas a mi humano, a ese entendimiento que se requiere para poder seguir avanzando en este hermoso proceso de la completud del cuerpo de emociones desde mi humano externo con esas emociones de baja percepción y escasas y desde mi interno cristal evolutivo con esas emociones abundantes y de alta percepción. Bien, yo anoté la semana pasada así, anoté enojo, ira, porque sí transité una situación en la que sentí eso. Anoté vergüenza, porque también días atrás sí la sentí muy fuerte. Algo detonó en mí, una situación detonó en mí muchísima vergüenza y que me llevó a la tristeza y al llanto, entonces yo por eso la anoté. Pero realmente esa vergüenza que estaba sintiendo, eso que detonó que yo sintiera vergüenza, me trajo recuerdos del pasado que hicieron que llegara como a ese sentimiento, ¿sí? Y luego yo anoté tristeza, pero esta semana que está en curso, pude profundizar a través de una situación que ahorita me contaré. Bueno, no sé si alcance, pero por lo menos me contaré una. Pero pude profundizar que no era, la tristeza no era tan profunda, era más profunda la soledad. Entonces anoté la soledad. Y desde mi interno cristal, yo anoté la semana pasada amor, placer y euforia. Mas, sin embargo, tengo que ser muy honesta conmigo y decir que el placer sí lo experimenté en una situación que viví y pude llegar a esa emoción profunda en mi cristal. Pero el amor lo anoté como lo que percibí, es decir, lo que percibí de acuerdo a todas mis vivencias y a todo como mi pasado, recordando y viéndome, ¿sí? Y lo anoté así porque ciertamente me doy cuenta que el amor así, de esta forma y como lo anoté y percibiéndolo es limitante, es escaso, porque yo lo veo como que el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo sufre, no hace nada indebido, no se irrita, no busca lo suyo, sí, como algo así. Entonces me doy cuenta que realmente no es esa la emoción profunda en mi cristal. Pero esta semana me di cuenta y se expandió a aceptación a través de la situación que transité. También anoté euforia, pero euforia, pues bueno, sí, me río y todo, pero también fue como percibo, porque realmente surge una situación, la misma situación esta semana, en donde siento enojo, ira, y desde mi humano real parado en su emoción de templanza, en lo que es el templanza, autocontrol, pudo experimentar la calma y llevar a otro nivel esa situación en la que estaba sintiendo tanta ira y tanto enojo, ¿sí? Entonces, en las emociones de mi interno cristal evolutivo, de alta percepción, amor, aceptación, calma, aceptación y placer. Y las de baja percepción desde mi humano, origen, enojo, ira en un rengloncito, vergüenza y soledad. Bien, me contaré la situación. Una personita aquí de mi entorno familiar viene a mí, se acerca doliendo muchísimo, está experimentando muchísimo dolor, muchísima tristeza, pero antes que eso está experimentando mucha vergüenza, está transitando las emociones a todo dar a full y se acerca para pedirme guía y consejo. Por supuesto que yo voy a ella y nos acercamos y tenemos una conversación en la que hablamos mucho y entre ellos surge y le digo que esa vergüenza que ella está sintiendo es del pasado por algo que ya sucedió y que se requiere aceptar que sucedió, que pasó, porque la única forma en la que ella va a poder trascender esta vergüenza, y la va a poder soltar es aceptando. Entonces, desde mí le estoy hablando esto a esta personita, a esta princesita que ella ya es mayor de edad, pero está en ese momento doliendo mucho y pide como un consejo y una guía de parte mía. Yo le estoy hablando esto a ella y cuando estoy hablando con ella y la estoy viendo, empiezo inmediatamente, empiezo a darme cuenta, a través de esta situación, empiezo a darme cuenta y a intelectualizar, a entender
que esta personita que está enfrente mío y que está doliendo por esa situación de vergüenza tan fuerte es mi humano que duele, mi humano antiguo, mi humano origen, con esas emociones origen, y puedo verme en ella representada a mi humano. Sí, yo soy más cristal. Y en ese momento puedo ver a mi cristal desde una emoción abundante, hablándole a ella, diciéndole que debe aceptar esa situación que ocurrió, que le trajo vergüenza y que en este momento se manifiesta o se detona en ella y la sigue sintiendo, aunque esto ya es pasado. Aceptar que sucedió y soltar. El aceptarla llevará a soltar y a seguir avanzando. Yo le estoy hablando esto a ella. Una vez que yo termino pues de hablarle y de todo, puedo comenzar a intelectualizar la emoción y me doy cuenta que ella, vuelvo y digo, representa a mi humano que duele, que mi humano que está transitando esas emociones escasas, específicamente la vergüenza, porque días atrás me había pasado a mí, había sentido eso, vergüenza. De hecho es algo que he transitado frecuentemente. Y me doy cuenta que desde mi cristal estoy hablándole abundantemente, le estoy hablando acerca de la aceptación a ella, para que ella pueda soltar y avanzar. Pero ese hablarle a ella es hablármelo a mí mismo, porque inmediatamente lo llevo todo a mí. Y puedo ver cómo mi cristal, mi interno cristal evolutivo, con esas emociones abundantes, en este caso la aceptación, le habla a mi humano que duele, a mi humano que experimenta también la vergüenza y que justo la está experimentando por la misma situación de que estaba viviendo ya por algo que ocurrió, que es del pasado y que no ha podido como trascender y atravesar, ¿sí? También puedo ver otra situación en esto que ocurre, también puedo ver puedo entender esto. Yo días anteriores le había dicho a mi madre elevada que yo no entendía bien qué era lo que significaba que el cristal abrazara a su humano, que sí lo escuchaba pero no lograba como integrarlo, como entenderlo. Con esta situación lo pude entender, porque yo me vi abrazándola a ella, hablándole desde una emoción abundante y abrazándola. En medio de esas palabras que le brindaba de aceptación surgía la comprensión, surgía el abrazo, surgía la ternura, ¿sí? Entonces me vi en esas emociones desde mi cristal y pude entender cómo mi cristal ha abrazado a su humano y cómo mi cristal abraza a mi humano, mi cristal interno, yo misma, evolutiva, cómo abrazo a mi humano exterior que duele, a mi humano exterior que transita esas emociones de baja percepción, esos sentimientos de baja percepción. Con esto entendí lo que significa que el cristal abraza a su humano con esta situación. Pude ver otra situación también ahí que estaba ocurriendo. Claro, yo estoy parada en templanza desde mi humano real, en un autocontrol, escuchándola porque pues está doliendo mucho, y soy madre, ¿sí? Y como madre pues me duele, ¿sí? Entonces en mi aquí y ahora mi humano real está experimentando dolor. ¿Por qué? Porque no la quiere ver en ese estado tan fuerte en el que está llorando. Ciertamente también estoy transitando justo en ese momento la aceptación. Acepto que lo está viviendo y que lo resolverá, bien sea con los medicamentos que le dieron para poder tener equilibrio en su emoción, o bien sea porque eclosione, se dé cuenta y lo trascienda, ¿sí? Acepto que esta pequeña princesa está doliendo de esa manera, pero también experimento el dolor desde mi humano en ese aquí y ahora. Por eso soy humana y lo siento, pero ese dolor que estoy sintiendo es porque me da tristeza verla, siento tristeza de verla que está sufriendo así, pero acepto que ella tiene que resolverlo. Yo no le puedo resolver la emoción a nadie. Entonces, en ese caminar la aceptación se hace real para mí y se hace entendible para mí. Desde mi humano real puedo comprender que esa aceptación la tiene mi interno cristal como una emoción abundante. Entonces ya no es amor, sino aceptación. Así, transitándolo en esa experiencia, fue como pude ver esa emoción abundante en mí. Entonces, bueno, me quería compartir eso también con respecto a la calma. Surge, pues, al placer, vamos, al placer que surge. Bueno, ya me cuento.